Vale, grabando. Hola, hoy en día estamos en una entrevista hacia doctora Jekyll. Jekyll, me gustaría profundizar sobre su investigación de la dualidad humana. ¿Podría explicar cómo ha llevado sus experimentos hasta ahora? Ciertamente mis experimentos se han centrado en la creación de una fórmula química que me permite separar y controlar el bien y el mal de mi personalidad. He estado investigando y refinando esta fórmula por demasiado tiempo. Interesante. ¿Cuáles han sido los resultados y descubrimientos más significativos hasta el momento? Bueno, los resultados han sido bastante prometedores y preocupantes a la misma vez. Al principio podía controlar a Mr. Hyde, pero no, con el tiempo se volvió mucho más dominante y también difícil de controlar. ¿Me podría decir a quién se refiere con Mr. Hyde? Mr. Hyde, una personalidad diferente a la mía que pude crear con la poción y que se me ha salido de las manos últimamente. Ok. ¿Cómo ha afectado su transformación en su vida personal? Ha sido una montaña rusa de emociones. Al principio creía que podría utilizar a Mr. Hyde para fines científicos, pero a falta de su control y su alta violencia, me pone en peligro a mí y todo lo que he construido. Mi vida se ha desmoronado por completo, mi reputación profesional está cada vez más en peligro. ¿Me podría decir cuál es su visión sobre la moralidad y la responsabilidad gracias a sus transformaciones? La moralidad y la responsabilidad son un tema bastante complejo en este contexto. Si bien estoy convencida de que todos tenemos nuestra parte oscura dentro de nosotros mismos, todos tenemos la responsabilidad de controlar nuestras acciones. Lamentablemente a mí en este caso la responsabilidad se ha vuelto cada vez más difícil de cumplir. Doctora Jekyll, ¿cree que su experimento sobre la creación de Mr. Hyde fue una forma, un método de escapar de sus propios límites o restricciones? Sí, en cierto sentido fue una forma de escape. Quería liberar mucho más mis impulsos reprimidos sin poner en peligro mi posición social y profesional. Pero sin embargo me di cuenta de que era demasiado tarde y que uno no puede escapar de lo mismo y que las consecuencias de mis acciones son inevitables. ¿Me podría decir qué moraleja, experiencia o aprendizaje importante tuvo gracias a este experimento de la dualidad? Aprendí que negar una parte de uno mismo solo conduce a la autodestrucción. No podemos separar nuestras facetas oscuras de las luminosas, sino que debemos encontrar un equilibrio entre estas y aceptar nuestra naturaleza completa. Doctora Jekyll, ¿algún mensaje para la audiencia que está luchando con sus sentimientos internos, sus actitudes reprimidas que tienen? ¿Algún consejo para esa gente que también está luchando con sus dualidades? Les diría que no pueden escapar de quiénes son realmente, digamos, de enfrentar nuestras luchas internas y también buscar la armonía en nosotros mismos. O sea, es la clave para buscar paz e integridad. No podemos negar por ninguna parte de nosotros mismos, sino que aprender a canalizar de una manera bastante equilibrada. Pero espera, te mostraré. Esta es la fórmula química, la que me convertirá en Mr. Hyde. Pero ten cuidado, porque puedes despedirnos.
Mr. Kyle, un gusto. Sigamos con la entrevista. ¿Cómo describiría la relación entre el Dr. Jekyll y usted? Bueno, mi relación con Jekyll es una de dominio y poder. Intenta simplemente controlar, pero yo siempre busco la forma de liberar, tomar todo. Bueno, realiza un poco. Es un conflicto constante, diría, pero al final siempre prevalece la verdad. Bueno, sigamos hablando un poco más del Dr. Jekyll. ¿Qué opina sobre su experimento, el cual está en la búsqueda de separar su personalidad? El experimento de Jekyll es un intento inútil, porque se basa en negar lo mental, que son no pasó. La dualidad inherente de cada ser humano. No se puede separar el bueno de la mano, es imposible. Y intentar hacer esto solo conduce a la destrucción del caos. Un segundo. Como que este entorno se volvió un poco frío y escalofriante. Bueno, he notado que es un poco violento y destructivo. ¿Cuáles son las motivaciones para ser así? Mis acciones violentas y destructivas son una manifestación de la parte más primitiva del yo y de los deseos más oscuros que cualquier persona tiene de ser. Mi motivación es liberar esas pulsiones y experimentar la sensación de poder y dominio sobre los demás. Vaya. ¿Siente algún tipo de remordimiento por las consecuencias de su acción? No, el remordimiento es solo una emoción y sin sentido. Yo no tengo tiempo para arrepentimientos. Mis acciones son impulsivas y sin reflexiones. Yo no necesito pensar en esas cosas. ¿Y qué piensa sobre el equilibrio entre el bien y el mal en la naturaleza humana? La verdad es que el equilibrio es solo una ilusión. El bien y el mal coexisten dentro de cada persona, pero siempre habrá una parte más fuerte y dominante. En mi caso, el mal siempre prevalece y se impone sobre mí. Y al igual que a Jekyll, me gustaría que a la audiencia le dijera sobre si hay alguna lección o mensaje que deberían extraer de su historia. Mi historia es un recordatorio de la relación y la represión de nuestras pulsiones más oscuras solo conduce a un estallido mental. No puedo escapar de mis ojos, no podemos, no hay forma. Debemos aceptar nuestra naturaleza dual y enfrentarla en el lugar de esconder. Muchas gracias a ambos, Jekyll y Hyde. Esta entrevista ha sido verdaderamente reveladora. Siento que hemos aprendido bastante sobre la dualidad humana, el bien y el mal, y agradezco por compartir su historia. Hola, bueno, hoy vamos a hacer una entrevista hacia
el autor muy reconocido Robert Stevenson, famoso autor, y le haremos algunas preguntas sobre su vida y sobre su carrera como escritor. Eso. Comencemos. Vamos. ¿Cuál fue su experiencia más memorable durante su infancia y que influyó en su amor por la escritura? Sin duda, fue mi experiencia de crecer y nacer en Edimburgo, ya que es un lugar rico en la dualidad y creo que este me generó un amor y pasión hacia la literatura. Además de que su paisaje está lleno de una atmósfera misteriosa y la dualidad de la ciudad me inspiran a concentrarme, a apasionarme en esto de la escritura. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué desafíos enfrentó al perseguir una carrera como escritor en sus primeros años? Uno de los principios de mi carrera se puede decir que fue bastante difícil, ya que me costó encontrar editoriales las cuales aceptaran la obra desconocida que yo creaba, además del peligro que podía correr a las críticas negativas, también al no tener éxito y al mantenerme a mí económicamente. Es complicado. ¿Cómo describiría su proceso de escritura y cuáles fueron sus principales fuentes de inspiración? La verdad, mi inicio en la escritura fue bastante fluido. Me inspiraba en mi entorno, con las personas con las cuales interactuaba, y eso me motivaba mucho más a crear mi obra. ¿Qué impacto tuvieron sus viajes y experiencia en otros países con su escritura? Mis viajes y mi experiencia fueron fundamental para mi escritura, ya que mi viaje hacia el Pacífico Sur me inspiró para mi libro La Isla del Tesoro, y mi estancia en Estados Unidos me inspiró o me motivó a crear, gracias a que me llené de cultura y de aprendizaje de ese viaje, a mi obra Secuestrado. Qué buena novela esa. ¿Qué eventos o experiencias de su vida personal influyeron en la creación del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Qué buena pregunta. Uno de mis libros más conocidos. Pues yo creo que sin duda mis curiosidades sobre la dualidad humana, la naturaleza, sobre lo más puro de lo que puede tener o pensar un ser humano, y también Edimburgo, ya que su ambiente a la vez días alegres, por decir así, y otros días que son más oscuros, me motivaron mucho para esta obra. Muy bueno. ¿Cuál fue su intención principal en explorar la dualidad de la naturaleza humana en la obra? Bueno, más que nada, la obra yo la creé con la intención de que el público entendiera que no solamente hay una emoción, por decir así, una persona la cual manda todos tus actuares, todos tus pensares, todos tus sentimientos, sino que quería representar a los pensamientos más primitivos, más oscuros del ser humano en la figura de Mr. Hyde, mientras que una persona normal la cual reprime esos sentimientos a Mr. Jekyll. También quería ver lo devastador que puede ser cómo esos pensamientos primitivos de la naturaleza humana afectan en la sociedad lo moral y la ética, en lo que está bien y mal. ¿Cuál es el mensaje fundamental que esperaba transmitir a los lectores con la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Bueno, quise decir al público de que mantener ese pensamiento oscuro, nuestra otra parte, encerrada dentro de sí y no mostrarla o no expresarse o liberarla, por decir así, aunque sean unos pequeños cortos de tiempo, puede ser devastador, puede crear una inestabilidad en nuestras emociones y en nuestro yo, por decir así, y que deberíamos de aceptar esta dualidad que hay. Señor Stevens, antes de que concluyamos con la entrevista, me gustaría hacerle una muy importante pregunta. Durante su vida se ha especulado demasiado sobre la relación entre usted y el Dr. Jekyll, en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
donde se está la teoría de que usted experimentó con sustancias químicas o medicamentos para explorar los límites de la naturaleza, de su propia naturaleza. ¿Hay alguna verdad de esta teoría o simplemente es una especulación? No, es bastante descabellada, o por decir así, la especulación. No. Sí me inspiré en mi batalla por la dualidad, por mis problemas internos que tuve, que encendió la chispa para poder crear esta obra. Pero relación directa, tal como experimentar con sustancias para tal fin, no. Sí fue una base de inspiración. Pero en el caso de Mr. Jekyll y Mr. Hyde es más que nada ficción y no tiene casi nada, o diría nada, de relación con mi vida. Gracias por aclarar ese punto, señor Estivenson. Aprecio su franca y directa respuesta. Ha sido un placer tener esta entrevista con usted. Muchas gracias por hablar con tanta sinceridad. Gracias por... Chao. ¿Y aquí sacándome los piojos? ¿Soy el mesero? Ah, ya empezaron. No pegan. Estoy loco. La, la, la. No, me vuelvo loco. ¿Qué comáis de tantito? ¡Sofía! ¿Y algún mensaje para la... A ver, espérate. O si quería... Puta, me emocioné. Sofía rompió un vaso. Lamentable. ¿Quieres romper un vaso, Sofía? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Te dan completo, Sofía, te atienden aquí y tú miras rompiendo un vaso.